Mi pareja me pidió que no revisara su teléfono, ni siquiera después de su muerte. Pero lo que encontré, lo dijo en broma. O al menos eso creí. Estábamos tirados en la cama, un domingo cualquiera, cuando él giró hacia mí con esa sonrisa media burlona y dijo: si algún día me pasa algo, prométeme que no vas a revisar mi teléfono. Ni siquiera después de muerto. Reí. Le dije que era un idiota. Él solo se encogió de hombros. Hay cosas que es mejor no saber. Pero esa frase se me quedó grabada como una espina que no supe quitarme nunca más. Samuel era reservado. Mucho. Cuidaba su privacidad como si escondiera una mina de oro. Pero también era amoroso. Presente. De esos hombres que saben escuchar y hacerte sentir que estás en casa. Y quizás por eso. Nunca dudé. Hasta que fue demasiado tarde. Una madrugada lluviosa. Sonó el teléfono. Accidente. Fatal. Samuel. Muerto. El mundo se me vino abajo. Pasé días en automático. El funeral, los mensajes, las fotos que todos subían con frases vacías como vuela alto, te recordaremos siempre. Pero yo solo quería gritar. Suscríbete si quieres saber cómo va a terminar esta historia, porque lo que encontré en su teléfono lo cambió todo para siempre. Cuando me entregaron sus cosas, entre ellas estaba su teléfono. Apagado. Sin marcas. Perfectamente intacto. Y entonces volvió a mí aquella frase. Ni siquiera después de mi muerte. Pasaron semanas. No lo toqué. No pude. Hasta que una noche, sola en casa, el silencio fue más fuerte que su advertencia. Lo cargué. Encendió. Lo desbloqueé. Sabía su código. Era mi cumpleaños. Irónicamente, él confiaba en mí. Al principio no vi nada extraño. Fotos, música, correos del trabajo. Hasta que entré a las notas. Había una sola. Oculta. Y titulada: si estás leyendo esto, es porque rompiste la promesa. Comenta. Imagina encontrar un mensaje así, después de que ya no puedes hacer preguntas si no quieres que te pase algo así. Mis manos temblaban. La nota no tenía fecha. Solo ese título. Si estás leyendo esto, es porque rompiste la promesa. Y debajo, escrito como si hablara directamente conmigo: te dije que no lo abrieras. No por desconfianza, sino porque hay verdades que no sirven para sanar. Pero si llegaste hasta aquí, entonces prepárate. Nada de lo que leas después de esto va a devolverte la versión de mí que tú amabas. Me quedé paralizada. Sentía que el corazón se me quería salir del pecho. Pero aún así, seguí leyendo. No fui el hombre que creíste que era. No del todo. Hubo una parte de mí que vivió en la sombra. Una parte que no quería que tú conocieras jamás. Pero esa parte dejó huellas. Y están en este teléfono. Apreté el botón de inicio. Entré a la galería. Y ahí estaba. Una carpeta oculta. No tenía nombre. Solo un icono, un candado. La abrí. Casi 200 fotos y videos. Y lo primero que vi fue una foto de una mujer. Joven. Morena. Sonriendo en un balcón que no reconocía. La siguiente foto, la misma mujer. Con él. Con Samuel. Tomados de la mano. Seguí pasando. Había viajes. Restaurantes. Momentos íntimos. Fotos que yo había tomado con él. Pero con ella. Era como si hubiera duplicado su vida. Una conmigo. Otra con ella. Y ninguna sabía de la existencia de la otra. La última imagen fue la que más me heló. Una prueba de embarazo. Positiva. Con la fecha del mes en que él murió. Y el texto: vamos a ser papás corazón rojo. Y ahí supe que la muerte no lo había borrado. Solo había dejado preguntas sin nadie que pudiera responderlas. Me quedé mirando esa prueba de embarazo durante minutos. No podía respirar. No podía pensar. Solo repetía una frase en mi cabeza como un mantra. Esto no está pasando. Pero sí estaba pasando. Y lo peor no era la traición. Era no tener a quien gritarle. A quien exigirle explicaciones. Él ya no estaba. Se había ido. Y me había dejado con las ruinas de una mentira perfectamente diseñada. Decidí buscarla. A ella. No sabía su nombre, pero encontré una pista en los metadatos de una de las fotos. Una geolocalización. Una cafetería en Valencia. Empecé a buscar en redes sociales, usando esa ubicación, esa fecha, y después de una hora, ahí estaba. Su perfil. Fotos similares. El mismo rostro. Y una publicación reciente, de hacía apenas 2 semanas. Te fuiste antes de ver crecer lo que empezamos, pero yo te llevaré en cada latido. Acompañado de una ecografía. De su hijo.
Suscríbete si no sabes cómo esta historia puede terminar, porque te juro que lo que hice después cambió mi vida por completo. Tenía su nombre, su perfil, su ciudad. Y entonces apareció algo más. Un mensaje privado. Una bandeja de entrada. Con una conversación entre ella y él. Abierta. Sin borrar. Y en la última línea, escrita por Samuel solo 2 días antes de morir, decía: Cuando todo esto acabe, te prometo que se lo diré. Ya no quiero seguir ocultándote. Comenta. Imagina descubrir que la verdad estaba a punto de salir, pero la muerte se la llevó primero. Si tú también alguna vez estuviste a punto de escuchar la verdad y nunca llegó. Ahí entendí que él había planeado confesarme todo, pero el destino, o su culpa, lo cayó antes. Y ahora, el secreto, era mío. Pasé esa noche entera sin dormir. No podía decidir qué dolía más: la traición, la mentira, o la posibilidad de que él realmente hubiera querido contarme la verdad, pero no llegó a tiempo. Y ahora yo tenía el poder de hacer algo que él nunca hizo: contarle a ella sobre mí. Pero, ¿tenía sentido? ¿Valía la pena revivir ese dolor en alguien que también había sido engañada? La respuesta llegó sola. Al día siguiente, ella subió una historia. Un ramo de flores. Una carta escrita a mano. La letra era de Samuel. Decía: Gracias por darme una segunda oportunidad para formar una familia. Te amo. No podía más. Tomé el teléfono. Entré a su perfil. Le escribí: Hola. Sé que no me conoces, pero creo que deberías saber quién era realmente Samuel. También fui su pareja. Durante años. Tardó unas horas. Hasta que respondió: ¿Qué estás diciendo? Y entonces, le envié las fotos. La carpeta. Las fechas. Todo. Y con cada mensaje que le mandaba, sentía como si estuviera rompiendo su mundo. Como él había roto el mío. Pasaron minutos eternos. Ella no respondía. Hasta que, finalmente, escribió: Tú eras la otra. No yo. Vivía conmigo desde hacía un año. Tú eras la que no sabías nada. Me quedé sin palabras. Porque entonces lo entendí todo. No éramos dos mujeres engañadas. Una de nosotras vivía una verdad falsa. Y fui yo. Me quedé con el móvil en la mano, leyendo su último mensaje una y otra vez. Tú eras la otra. No yo. Todo lo que creí que era cierto se dio vuelta en un segundo. Mi relación con Samuel, nuestras cenas, nuestros planes de futuro, los te amo, los viajes. ¿Todo eso fue una mentira de repuesto? ¿Fui su refugio? ¿Su válvula de escape? O peor, ¿fui su plan B emocional? Ella siguió escribiéndome. No con odio, con tristeza. No estoy enfadada contigo. Estoy rota. Pensé que esta vez sería distinto. Que él ya había dejado atrás su pasado. Le pedí disculpas, aunque sabía que yo también era víctima. Dos mujeres. Un mismo hombre. Dos vidas paralelas sostenidas por el silencio. Ella me contó cosas que me terminaron de destrozar. Detalles. Fechas. Momentos en los que yo pensaba que él estaba de viaje por trabajo. Y estaba con ella. Celebrando cumpleaños. Haciendo ultrasonidos. Prometiendo futuros. Pensé en borrarlo todo. En apagar el teléfono, borrar las fotos, fingir que nunca supe nada. Pero no pude. Porque una vez que conoces la verdad, ya no puedes volver a ser la misma. Esa noche, me senté en su antigua silla del comedor, la que solía usar para leer, y lo dije en voz alta: Ojalá hubieras confiado en que yo podía soportar la verdad, más que esta mentira. Los días que siguieron fueron raros. No sabía cómo vivir mi luto. Lloraba por el hombre que amé, o por el desconocido que descubrí. La gente seguía escribiéndome: Lo siento tanto. Él te amaba, se notaba. Era un buen hombre. Y cada mensaje me golpeaba más fuerte, porque nadie sabía la verdad. Nadie conocía al otro Samuel, el que existía en las sombras de su propio teléfono. Su familia me llamó para ver si quería algo suyo. Ropa, libros, sus cosas. Rechacé todo, excepto una caja pequeña, cerrada con llave. No sabían qué contenía. Yo sí. Era su diario. Él me había hablado de él, pero nunca me dejó leerlo. Siempre decía: Ahí está todo lo que no soy capaz de decirte. Lo abrí con una llave vieja que guardaba en su cajón. Las primeras páginas eran de hace años, antes de conocerme. Pero mientras leía, todo se volvía más oscuro, más complejo. Y entonces llegué a una página escrita justo un mes antes de morir. Solo tenía 2 frases. Tengo miedo de perderlas a las dos. Y aún más miedo de que ambas descubran que jamás supe elegir. No lloré. No esa vez. Solo cerré el diario.
Y entendí que lo único peor que la traición es no poder devolverle la mentira a quien te la dejó clavada. Y esa noche, en el más profundo silencio, empezó mi verdadero duelo. El duelo real no empezó el día que murió. Empezó el día que supe la verdad. Cuando lo enterramos, lloré por el hombre que creí conocer. Pero después, empecé a llorar por mí. Por todos los días que fui leal a una historia a medias. Por cada te amo que dije sin saber que él decía lo mismo en otra cama. Por haber sido fiel a una mentira. Decidí no seguir en contacto con su familia. No porque les guardara rencor, sino porque no quería seguir sosteniendo una versión de Samuel que ya no podía respetar. No podía fingir que lo conocía, porque ya no lo conocía. Hablé con ella una última vez. La otra, la que también creyó ser la única. Nos miramos en una cafetería. Y fue como ver a mi propio reflejo, en otro cuerpo, otra voz. Pero con el mismo dolor en los ojos. No hubo culpas. No hubo reproches. Solo dos mujeres vacías de respuestas. ¿Y ahora qué hacemos? Me preguntó. Vivir, le dije. Pero vivir bien. Sin mentiras. Sin medias verdades. Y ella asintió. No lloró. Yo tampoco. Porque cuando el alma está demasiado rota, las lágrimas se guardan para más tarde. Me fui de ese café con algo extraño en el pecho. No paz, pero sí claridad. Y con eso, ya era un comienzo. Esa noche, quemé el diario. No por odio, sino porque él eligió no contarme la verdad en vida. Y yo elijo no cargarla en la mía. Después de quemar el diario, algo dentro de mí se liberó. No fue una gran catarsis, ni una escena dramática. Solo silencio. Un silencio distinto. De esos que ya no duelen. De esos que empiezan a sanar. Poco a poco, empecé a volver a mí. A mis rutinas. A mi música. A mi reflejo. Porque durante años, sin darme cuenta, viví para él. Para sus horarios. Para su mundo. Para su verdad, que nunca fue completamente mía. Volví a la escritura. Mi terapeuta me dijo, escribe lo que te hubiera gustado decirle. Y así lo hice. Llené páginas con todo lo que me callé. El amor, el miedo, la rabia, la culpa. Y esa pregunta que nunca tendrá respuesta. ¿Por qué no me lo dijiste? Pero cada línea escrita era una herida menos. Y cada palabra, un ladrillo más en la reconstrucción de mi nueva vida. Un día, encontré una nota que él me había dejado mucho antes de morir. Una de esas tontas, en la nevera, con su letra torcida. Decía, gracias por ser mi hogar. La leí una última vez, y la tiré a la basura, porque yo no era su hogar. Yo era la estación segura donde recargaba fuerzas antes de seguir su doble vida. Comenta, no fui tu refugio. Fui tu escondite. Y eso no es amor, si alguna vez fuiste la paz de alguien que nunca dejó de vivir en el caos. Y ahí, entre los restos de papeles, cenizas y recuerdos, entendí lo más duro de todo. Él se fue sin despedirse, pero yo me quedé para cerrar la historia. Y esta vez, la escribo yo. Con el tiempo, dejé de despertar pensando en él. Y eso, para mí, fue el mayor logro. Ya no revisaba su Instagram antiguo. Ya no buscaba pistas. Ya no me preguntaba si alguna vez me amó de verdad. Porque entendí que hay amores que no son mentira, pero tampoco son sanos. Son amores rotos, fragmentados, que te sostienen con una mano mientras te clavan un cuchillo con la otra. Y a eso, ya no quería volver. Una tarde, mientras organizaba cajas con cosas viejas, encontré una libreta. Mi antigua lista de sueños. Ahí estaba, escrito con letras torpes, entre tachones. Tener un amor limpio. No vivir con miedo. Ser mamá algún día. Volver a escribir. No perderme por nadie. Sonreí, porque a pesar de todo lo que viví, esa lista seguía en pie. Y ahora, más mía que nunca. Meses después, me crucé por casualidad con la otra mujer. La del embarazo. Iba con un cochecito. Sola. Nos miramos desde lejos. No dijimos nada. Pero nuestras miradas lo dijeron todo. Las dos sobrevivimos. Distintas. Heridas. Pero de pie. Seguí caminando. Y no sentí rabia. No sentí tristeza. Sentí libertad. Hoy ya no soy la mujer que amó ciegamente. Tampoco la que fue engañada. Ni la que descubrió tarde una doble vida. Hoy soy la que eligió no quedarse en ruinas. La que recogió los pedazos con sus propias manos y construyó algo nuevo. Me costó. Me dolió. Me cambió para siempre. Pero también me despertó. No estoy esperando un nuevo amor. No busco que alguien me devuelva la fe. Porque entendí que la confianza no te la devuelve nadie. Te la devuelves tú.
Con el tiempo, con el trabajo, con la verdad. Cada tanto, alguien me pregunta, ¿qué harías si él volviera? Si apareciera, de repente, con una carta, una explicación, un perdón. Y yo solo sonrío, porque él no va a volver. Y si lo hiciera, ya no encontraría a la misma mujer que dejó atrás. Esa mujer ya no existe. Se murió con su mentira. Y nació una nueva. Fuerte, consciente, libre. Ahora camino sola, sí, pero camino recta, con los ojos abiertos, con los oídos atentos, y con una voz interna que no pienso volver a silenciar. Y si tú estás leyendo esto desde el fondo, con el corazón roto, con el alma confundida, escúchame, abre ese teléfono, lee esa nota, descubre esa verdad, y luego, vete, aunque no puedas gritar, aunque tiemble todo por dentro, aunque no sepas a dónde vas, vete, porque lo que te espera del otro lado es la versión más honesta y poderosa